Un tema que es de constante, pues, y oportuno abordarlo es el tema de la educación. Hace poco ha surgido la posibilidad de que se instale una mesa que, pues, cumpla el rol de analizar aquellos temas importantes que hay que reforzar, que hay que actualizar, entre otros, dentro del sistema y pues el tema educativo en el país para pues analizar también un poco acerca de esas prioridades, cuáles deberían ser tomadas en cuenta. Está con nosotros la profesora Yadira Pino de la Federación de Trabajadores y Educadores de Panamá. Profesora, buenos días. Como no, muy buenos días, Ricardo. Gracias por la oportunidad y un saludo a toda la población que en estos momentos escucha Radio Panamá y este es su programa tan importante. Importante, asimismo, profesora, el tema de esta iniciativa que no sabemos si ha sido una propuesta que se ha enviado desde el propio Ministerio de Educación o de los propios gremios, pero que sí urge, que sí es oportuno, porque hay tantos temas alrededor de la educación. Uno es pues el rendimiento, otro es la capacitación, la actualización. Ahora hemos estado hablando en los últimos días en materia de seguridad incluso. ¿Cuáles serían, a su consideración, esos aspectos importantes que deberían entrar dentro de una discusión por la educación? Sí, como no. Bueno, en primera instancia, hablando de prioridades, esto en nuestro país, Ricardo, adolecemos realmente de lo que es una gestión administrativa en base a planificación, a indicadores socioeducativos que permitan que se determinen políticas públicas. Estos términos parecen como de repente algo cosmético, pero no lo es. La administración pública requiere de una gestión basada en planificación y en políticas públicas. Cuando usted planifica y usted a la vez determina una política pública, es decir, qué hacer y cómo hacerlo, usted va a llevar los pasos medidos que permiten evaluación, que permiten control y al final usted va a tener una gestión de calidad. Usted va a poder usar de manera apropiada los recursos y eso permite que hayan resultados efectivos, que es lo que se requiere. Entonces, en nuestro país hay muchos problemas en ese sentido. Primero, porque las figuras que están al frente de las carteras ministeriales no son personas que han llegado a estos puestos por una capacidad demostrada de administración pública, de que tienen conocimiento de los problemas. Y aparte de eso, está el tema de que una vez llegado allí, no se hace el esfuerzo por realmente ordenar o reordenar la institucionalidad. Entonces, hay un gran problema en cómo está funcionando la institución pública, cómo está funcionando la administración pública. En el caso específico del Ministerio de Educación, el grave problema es que es un monstruo, es grande, entonces hay departamentos o direcciones dobles, o sea, con duplicidad. Hay una gran cantidad allí de funcionarios que realmente están ganando altos salarios que no están ejerciendo las funciones que se requieren. No hay una evaluación para ver hasta dónde se llega con este tema de cómo están funcionando, cómo están trabajando. Lo único evaluado dentro del proceso educativo, en el sistema educativo, somos los docentes que nos evalúan cada año y nos supervisan a cada momento, sea esto eficiente o no, pero se hace. Y las y los estudiantes. Entonces, el resto que toma decisiones no lo está pasando. Por eso es que los problemas se acrecentan, se profundizan, porque no se está dando una verdadera gestión pública. ¿Cuál sería la prioridad, Ricardo? Sería, en primera instancia, no solo hablar de adjudicar el 6% del Producto Interno Bruto, porque va a pasar lo mismo de siempre. Se destina un dinero, al final no vemos que eso llegue, las soluciones no se dan y los problemas continúan. Entonces, ¿qué se requiere? Al luchar por un 6% del Producto Interno Bruto, como lo establece la ley, se requiere un cambio institucional, es decir, que el funcionamiento, cómo funciona el Ministerio de Educación, sea cambiado, pero para que sea eficiente, transparente, para que sea oportuno el tema de las decisiones, para que el desembolso de los fondos se dé con celeridad, llegue a tiempo a lo que se requiere. Le doy un ejemplo. Contraloría, para desembolsar en lo que respecta a lo que es el FES, el Fondo de Equidad y Calidad Sí, Educativa, tarda demasiado tiempo. Entonces y se muy requiere burocrático el proceso, ¿no? demasiado Para lo burocrático. mínimo que necesita un plantel. Exacto. Entonces,
Eso es un problema, porque usted ve que en este país se trasladan partidas de manera rápida y se le concede esto a otras instancias o algún programa, algún proyecto que alguien en particular quiere del gobierno, y no solo de este, de cualquier gobierno. Entonces usted ve que para educación es una procesión, es un vía crucis el poder lograr que este dinero llegue. Eso es una de las cosas que hay que cambiar. O sea, el cambio institucional, cómo se está manejando el propio ministerio y cómo se están desembolsando los pasos burocráticos que se están realizando para desembolsar estos dineros. Eso en una primera instancia. Ahí, seguido, unido a esto del cambio institucional, está el tema de lo que es un sistema nacional de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque una vez se desembolsan estos dineros o se utiliza por lo menos lo que es el Panamá Compra, allí le dan cualquier tipo de recurso, ahí no hay calidad. Entonces se compran recursos a un precio que al final te sale más caro porque tienes que volver a comprar porque no fue de calidad. Entonces, esto no está pasando por una revisión, una evaluación de si las empresas realmente están cumpliendo con la calidad de los productos y los servicios que se brindan. Es decir, una empresa se gana una licitación para realizar un servicio. Tampoco hay una evaluación de la gestión de calidad de este servicio que se está brindando. Entonces, simplemente alguien se está ganando una licitación, una contratación, hace un negocio, pero los necesitados, ¿sí? Los niños, las niñas, los adolescentes que están en los centros educativos, los que trabajamos en el centro educativo, no estamos recibiendo un servicio de calidad. Esto hay que hacerlo, licenciado Ricardo, porque esto nos está costando mucho y el problema sigue, el problema continúa, se profundiza. Entonces hay que arreglar esto, hay que ordenar esto, porque si no se hace, de nada vale que se logre un 6% del Producto Interno Bruto. El aspecto que usted mencionaba, el profesor, hace un momento sobre el tema de la evaluación al docente que se hace de forma anual, independientemente de las consideraciones que se puedan hacer al respecto, es interesante porque cuando se entra y sabe, a veces se van repitiendo cosas que se escucharon, se van haciendo valoraciones sin conocimiento de causa o sin tener claro todo el panorama, pero cuando vemos o se arrojan los resultados de las pruebas, por ejemplo, ERCE, ahora vamos a estar con la medición de la PISA. Muchos dicen, bueno, es que aquí pasa algo con el tema de la metodología, porque es que no están actualizados los docentes, porque es que no se capacita el docente, y no se capacita a veces, dicen, no porque no hay una forma de capacitación o no hay el recurso, sino porque el docente no quiere, porque de una vez salen a pelear. O sea, ¿cuál es la realidad en cuanto a ese aspecto de capacitación? Porque si bien el sistema de enseñanza-aprendizaje y lo que conocemos como comunidad educativa está involucrado no solamente el docente y el estudiante, o sea, la medición no debe ser únicamente en función de estos dos actores. Están los padres de familia, estamos los padres de familia, está el propio personal administrativo y el ente rector, que es el Ministerio de Educación. Correcto, usted ha señalado puntos importantes, es decir, cuando hablamos de educación o hablamos del proceso educativo, no es un salón cuatro paredes, un salón de clase cuatro paredes y una persona al frente y 35, 40, 45 jóvenes, niños, niñas en un salón de clases. Se trata de un sistema integral donde participan otros actores. Y precisamente por eso hablaba del tema del Producto Interno Bruto y cómo hacer algunos cambios. Porque en efecto, los resultados que se dan en estas pruebas, que evidencian una deficiencia, no es una deficiencia únicamente o es una deficiencia por el hecho de que no se esté enseñando bien. Es que aquí tenemos un problema, por ejemplo, en el tema de calidad alimentaria. O sea, ¿realmente está llegando la alimentación a los niños, niñas en sus hogares? Y si no está llegando a sus hogares, ¿las escuelas están brindando este servicio? No, licenciado Ricardo. El tema alimentario en nuestras escuelas es un grave problema. Entonces, la educación no se puede ver, el tema de rendimiento educativo no se puede ver alejado o distorsionado del tema alimentación, porque precisamente salud y alimentación son temas aparte de otros indicadores socioeducativos, como por ejemplo la situación intrafamiliar. Todos estos factores o elementos influyen en un ánimo y en una condición física y mental, psicológica de las y los estudiantes. Emocional. O sea, una persona que tenga problemas en el tema de salud, tenga problemas que no se alimenta bien,
y que aparte de eso hay problemas en la familia, de dónde proviene, dónde está la mayor parte del tiempo, definitivamente que va a tener una afectación en su rendimiento educativo. Entonces, por eso es que estas pruebas no pueden verse los resultados aislados de estos factores. Entonces, hay que ver como prioridad el tema de la calidad alimentaria. Hay que ver el tema de los abusos y las agresiones sexuales que están siendo objeto de nuestros niños y niñas, a veces en sus propios hogares, por sus propios familiares o personas cercanas. Y cómo la escuela se ve involucrada en esto, y cómo un docente es llevado en un momento dado a un proceso penal porque hace la denuncia. Entonces hay que aplicar protocolos para que de esta manera se pueda evidenciar que esto también está relacionado con el tema de rendimiento educativo. Si nosotros vemos estos factores, alimentación, el tema de salud mental, el tema emocional de manera integral en los menores de edad, vamos a darnos cuenta que en este país, con 4 millones apenas de personas, tenemos problemas muy graves en torno a estos factores que están influenciando gravemente en lo que es el rendimiento del estudiante. Y eso, fíjese que eso va encadenado a otras cosas, el tema de la violencia de los propios jóvenes con los propios jóvenes. Como ellos están viviendo un tema de violencia en hogares o en la comunidad, ellos se proyectan esto y hay estudiantes amenazados en las escuelas, hay estudiantes que son golpeados en las escuelas y de todo esto se mantiene de manera callada. Y no es hasta que algo explota podemos descubrir toda una red de violencia porque viene desde las comunidades, viene desde la familia. Entonces, por supuesto que vamos a ver estudiantes con graves deficiencias y estudiantes con repetición también, o sea, que repiten el año escolar o que van a una rehabilitación. Entonces, todo esto está concatenado, todo esto está encadenado de manera que no se puede rescindir simplemente al tema metodológico y la preparación. Y algo más les señalo, si se dieran a la tarea de investigar, hay una preparación bastante alta, yo no puedo decir que en los 50.000 docentes, pero sí en una gran cantidad de docentes que tienen, además de la licenciatura, tienen el profesorado que son lo elemental, lo obligatorio, tienen maestrías, tienen posgrados, tienen doctorados, pero esto no es un recurso realmente bien utilizado por el Ministerio de Educación. Estas personas con estas preparaciones deberían estar haciendo un trabajo que permita digamos, hacer mucho más efectivo el proceso educativo. Entonces, estos estudios, estas preparaciones se pierden y el propio Ministerio de Educación no hace uso de esto para un beneficio propio del funcionamiento del sistema educativo. Así que sí, los resultados de estas pruebas requieren un análisis mucho más profundo que solamente decir que es porque no se está enseñando bien, porque los docentes no están actualizados. Sí hay una actualización y no propiamente por el ministerio, porque el ministerio se queda muy corto en el tema del perfeccionamiento, en la calidad de quienes perfeccionan o quienes dan estas capacitaciones, en el tema de cómo están, digamos, las capacitaciones no van acorde con las preparaciones que tienen los docentes. Entonces, eso tiene que ser analizado para ser bien conducido y que esto se refleje en una mayor efectividad, en una mayor eficiencia, en un mejor rendimiento del propio proceso educativo, licenciado Ricardo. Usted ha tocado un aspecto interesante también y es el tema, porque también hay que analizar otros aspectos, el aspecto, o sea, el ser humano es integral, el joven no es solamente un objeto de formación académica, sino también como individuo. Y yo decía también en la presentación o mencionaba el tema de cómo la violencia también se involucra dentro de los temas a discutir. Y es esa ausencia a veces también de de liderazgo, de fuerza de los padres, de influencia sobre sus hijos. Eh, Hace unos días, pues Colón, en Colón vuelve a retomarse clases y el impacto que tiene esto también, no solamente en la situación de violencia de este joven que falleció, los dos que quedaron heridos, el propio victimario en este caso, sino el resto de los estudiantes que el impacto obviamente los traslada o los distrae a otras cosas, a sus padres de familia, pero también el tiempo que se ha perdido durante, o sea, el desarrollo de la investigación y todo lo demás. ¿Qué cosas serían oportunas, considera usted, en ese aspecto tomar en cuenta en materia de educación? Si bien
los hechos de violencia no se pueden prever muchas veces, pero sí se puede saber que hay indicios de que algo puede estar pasando con un joven. Claro que sí. En primera instancia, planes de gestión de riesgo, que esto lo venimos planteando desde el 2017. En el gobierno anterior se le planteó al Ministerio de Educación cuando hubo una huelga donde murieron dos docentes producto del estado de las carreteras en el área de la comarca Nove Buglé, o sea, una huelga de 71 días, porque estas son áreas muy marginadas, muy abandonadas, y siguen muriendo, después de estos dos compañeros en 2017 han seguido muriendo, docentes y estudiantes. Entonces, el tema es aquí derechos humanos. Nuestro sistema, la administración pública, la justicia en nuestro país adolece del tema de derechos humanos. Cuando nosotros vemos el tema de derechos humanos, inmediatamente, si eso es integrado a la administración pública en las diferentes instancias, créame que se comienza a dar un paso positivo para poder reconocer que cuando se administra un ministerio, no se está hablando de cosas materiales simplemente, se está hablando de personas y las personas tienen situaciones particulares que tienen que ser atendidas, pero quien esté al frente tiene que comprender eso y cómo puede hacerlo. Dentro de esas alternativas, licenciado, está el tema de gestión, eh, de prevención de riesgo. Y para eso es necesario hacer planes. Esto no es pérdida de tiempo en el sentido de ponerse a hacer estos planes con especialistas, que se pueda, por ejemplo, cuando viene este tema de perfeccionamiento, si se dedica un curso especial para esto, todo, hasta los propios funcionarios que están a cargo del Ministerio de Educación pueden aprender. Entonces, es necesario esto porque ahí está la prevención, que es un punto clave que usted ha señalado. Tenemos que prevenir las situaciones y esto nos da la oportunidad que aunque ocurran los hechos, a pesar de que hemos tratado de prever los riesgos o los peligros, pues los peligros siempre van a existir, pero el riesgo se puede disminuir frente al peligro si nosotros hacemos los planes de gestión de riesgo. Entonces, eso puede disminuir los accidentes, los hechos de que alguien muera, las lesiones. Entonces, en esa medida, esto es crucial. Planes de gestión de riesgo permite que nosotros, en base a los espacios que tenemos, los recursos que tenemos, el personal, y lo que es el tema de inversión, también nos permita utilizar mejor los espacios, los recursos y el personal. Entonces, prever que los peligros aumenten los riesgos y de esa manera ir disminuyendo esa incidencia de los peligros en el personal, en la población estudiantil y por supuesto pues para las familias. Ese es uno. Dos, los gabinetes psicopedagógicos. Existen en Panamá aproximadamente unos 150 gabinetes psicopedagógicos, puede que existe algo más si actualmente se han abierto otros, pero esto es un personal interinstitucional que está especializado en el área del trabajo social, en el área de la psicopedagogía, en el área de la psicología, en el área, algunas otras áreas especiales que tienen que atender a las y los estudiantes, por ejemplo, en el tema de atención, necesidades especiales en educación, discapacidades y demás. Entonces, si este personal, imagínense, ese personal se puede disponer para todos los centros educativos en nuestro país, podemos atender estos temas de violencia y con un plan de gestión de riesgo nos permite ir adelante de lo que puede estar ocurriendo en un centro educativo, la violencia que se puede estar dando entre ellos mismos de manera callada, el tema de las drogas, cómo se está introduciendo en las escuelas. Recuerde que hace poco se encontró a una persona, fue una mujer vestida de estudiante y que Es aparentemente se correcto. estaba dedicando a lo que es el tema del tráfico de drogas. O sea, ¿cómo esto puede darse? Porque no hay un plan de gestión de riesgo que en el tema de seguridad, cómo entran personas a un centro educativo, el contacto que tienen con las y los estudiantes. Fíjese, el tema de los inspectores en los centros educativos. La ley determina que deben ser educadores. Esos docentes que no pueden funcionar como docentes pueden ser nombrados como inspectores, pero aquí viene el clientelismo político y se Mm. nombran algún tipo de personas para cumplir pues con el tema de una campaña, el tema de una promesa electoral y se nombra a cualquier persona y no quiero decir que no tengan capacidades, pero quizás no tienen la preparación No adecuada para siempre es poder así, llevar exactamente. el No tema de siempre la están seguridad en preparados. las escuelas.
Entonces, esos son algunos elementos que hay que empezar a ver para poder disminuir el tema de riesgo, para poder atender las necesidades en el tema emocional, en el tema mental, en el tema de los abusos a nuestros menores. Y eso, licenciado Ricardo, si se comienza a atender, yo le aseguro que eso puede empezar a disminuir el tema de deficiencias o fracasos de nuestros centros educativos, a mejorar el rendimiento de nuestras escuelas. Pero eso no se está haciendo, no se está trabajando con datos socioeducativos, no hay una gestión institucional en esa vía. El Ministerio de Educación, si usted va, hay apenas algunos datos que que se recopilan, pero no se está el sistema de captación de estos datos y el tratamiento que se le da, la interpretación que se le da, no se está llevando de la manera más sistemática posible y eso es una falencia, es una debilidad muy grande porque el Ministerio de Educación tiene que trabajar sobre planificación, sobre evaluación continua y esto tiene que ser sobre datos socioeducativos que nos permitan funcionar de una manera más eficiente, utilizar los recursos, los pocos que tenemos, de una manera eficiente, de calidad y brindar así una educación de calidad. Mientras eso no se haga, si no se le da prioridad a esto que hemos mencionado, licenciado, vamos a seguir repitiendo las mismas acciones, los ministros, las ministras, los funcionarios de alta jerarquía van a seguir tomando las mismas malas decisiones que nos está costando vidas, accidentes, y además de eso, pues fracasos o eficiencias que se están aumentando en nuestros niños y niñas. Y los medios hablando de los mismos temas. Definitivamente estaríamos convocados en un tiempo a hacer el mismo tipo de análisis, pero hoy definitivamente aportes muy interesantes ha compartido con nosotros la profesora Yadira Pino, a quien agradezco la oportunidad, como siempre, de en este espacio, pues transmitir también en base a su conocimiento, experiencia y su punto de vista la realidad de la educación en nuestro país. Profesora, muchísimas gracias y excelente Gracias a día. usted. Igualmente. Bien, y nosotros tenemos que avanzar, son ya las 7:50 minutos de la mañana.